Se nos pide que encontremos el volumen del sólido limitado por el paraboloide elíptico dado aquí en los planos x es igual a 5, y es igual a 4 y los planos de coordenadas. Entonces encontraremos este volumen usando una integral doble. Así que vamos a integrar nuestro paraboloide sobre la región definida por x es igual a 5e, y es igual a 4 en los planos de coordenadas, lo que significa que la región de integración sería de 0 a 5 para x, y de 0 a 4 para y, lo que significa que esta región rectangular aquí en el plano sí es la región de integración. Antes de configurar nuestra integral doble, veamos esto gráficamente. Así que aquí está el gráfico del paraboloide. Nuevamente, nuestro objetivo aquí es encontrar el volumen debajo de este paraboloide, por encima del plano sí, sobre la región de integración, que es un rectángulo que acabamos de definir. Si nos acercamos a la región de integración, obtenemos una vista mucho mejor. Entonces en azul vemos la gráfica de nuestro paraboloide solo sobre la región de integración, que nuevamente es la región rectangular de x es igual a 0 a 5, y es igual a 0 a 4. Entonces, cuando encontramos el volumen debajo del paraboloide, estamos encontrando el volumen aquí, en esta región aquí nuevamente, delimitado por el paraboloide y el plano sí sobre esta región rectangular. Volviendo a nuestro trabajo, sigamos adelante y configuremos esto como una integral doble. La función integrando será el paraboloide. Necesitamos decidir sobre el orden de integración. Integremos primero con respecto a x, así que integre con respecto a x de 0 a 5, y luego nos integraremos con respecto a, y con respecto a y nos integraremos de 0 a 4. Así que ahora nos integramos con respecto a x tratando a y como una constante. Entonces tendríamos 5x, más aquí tendríamos 4 veces x al tercero, dividido por 3, o 4 3x en cubos. Y luego integramos 3y al cuadrado. Estamos tratando ahí como una constante. Entonces tenemos 3y al cuadrado por x, o 3y al cuadrado. Ahora evaluamos este antiderivado en 5 y 0, y luego encontramos la diferencia. Entonces, cuando x es 5, tendríamos 5 veces 5. Más 4 3, multiplicado por 5 en cubos. Más 3 por 5, por y al cuadrado. Menos cuando x es 0, tenemos 5 veces 0, más 4 3 veces 0 al cubo. Más 3 veces 0, veces y al cuadrado. Observe que todos estos términos aquí serían 0. Entonces nos queda la integral de 0 a 4 de aquí tenemos 5 cuadrados, más 4 3 veces 5 cubos. Eso sale a 575 3. Entonces tenemos más 15 y al cuadrado. Y ahora nos integramos con respecto a y, entonces tendríamos 575 3 y luego tendríamos más 15 veces y en cubos, dividido por 3, lo que nos da 5 y en cubos. Terminemos esto en la próxima diapositiva. Entonces, cuando y es 4, tenemos 575 3 veces 4. Y luego más 5 veces 4 cubos. Y luego, cuando y es 0, observe cómo sería 0, y también lo sería. Entonces 575 3 por 4 sale a 2303. Y luego tenemos más 5 veces 4 cubos. Es igual a 320. O 321. Entonces, obteniendo un denominador común que sería 3, multiplicaríamos aquí por 3 sobre 3. Entonces la suma sale a 3263. O como un decimal, esto sería aproximadamente 1086.6667. Nuevamente, debido a que este es el volumen, podríamos decir unidades cúbicas. Nuevamente, volviendo a nuestro gráfico por última vez, acabamos de encontrar el volumen, pausemos esto. Debajo de este paraboloide azul sobre esta región limitada por el plano sí, que es este sólido aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.